Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Qué privilegio poder en este momento llegar hasta su hogar para transmitirle el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es jueves, ya a mitad de semana, ya 2 días más, y estamos listos para presentar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, esperando que en esta ocasión sea de bendición para su vida espiritual. Y antes de iniciar, queremos siempre recordarles e invitarles para mañana viernes. Los niños siempre están listos para transmitir también ellos su propio mensaje. Igualmente el sábado en la noche los jóvenes y el sábado en la tarde también los niños, por la maestra de la escuela dominical, hermana Lucy, quien da su clase para sus niños. Así es que hay bastante que hacer, bastante que aprender, y esperamos en el Señor que todo sea una bendición para nosotros. El domingo a las 10 de la mañana en nuestra escuela bíblica en casa. Así es que, hermanos amados, usted siempre está informado y esperamos que muy pronto estemos en nuestro templo alabando a nuestro Señor. Así que ahora le digo, hermanos, bienvenidos a la predicación de hoy. Llegando así nuestro saludo a todos los hermanos que con gozo, que con alegría, que con mucha satisfacción encienden su televisor o su celular o su computadora y allí pueden escuchar en directo la palabra de nuestro Señor que hoy quiero presentarles a ustedes. Estamos aquí dispuestos a servir al Señor mientras Dios nos dé la oportunidad de la predicación, mientras que Dios nos permita a nosotros predicar, pues lo estaremos haciendo con mucho gozo, con mucha alegría, esperando que usted, hermano, sea bendecido a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy estamos listos para compartir un tema muy importante, pero no sin antes yo les quiero invitar a que oremos para que esta palabra llegue a sus corazones, ahí donde usted está. Hay muchas personas que nos están oyendo fuera de nuestro país. Les saludamos con mucho amor y respeto de parte de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo, el Alfarero, de Colinas Minerva en Mixco, en la ciudad de Guatemala. Así que hoy quiero compartir con ustedes el tema sobre la oración. ¿Quiere orar conmigo? Ahí donde está, en su dormitorio, sala, comedor, cocina. Usted sabe dónde se siente cómodo. Así que allí nos juntamos la familia, hacemos nuestro culto en casa hoy y estamos dispuestos a sentir la presencia divina de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amado Dios, Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, oh Dios, me dirijo ante ti este día para darte la honra y la gloria, puesto que tú eres Dios, y delante de ti se doble toda rodilla y toda lengua confiese que tú eres Dios. Honramos tu nombre, Señor, a través de la oración, sabiendo que tú eres un Dios suficiente, capaz, poderoso, de autoridad. También te damos la honra y la gloria porque tú eres el creador de todo lo que existe y el sustentador de ello.
Hoy, Señor, me presento ante ti para bendecir todas las familias que se han unido a nosotros para escuchar la palabra de nuestro Señor y poderla atesorar en nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, porque como pastor tengo ese sumo gozo de llevar esta palabra y ayudar a mis hermanos en su vida cotidiana de oración y de fe. Orando por todos los hogares a donde estamos llegando, a Puerto Barrios. Estamos llegando también, Señor Jesucristo, a los Estados Unidos, de donde se reportan. Llegamos también a Chimaltenango, aquí a la capital en varias zonas. Y gracias, Señor, porque muchos aquí en Colinas de Minerva también nos están escuchando. Oramos porque esta palabra, Señor, llegue a los corazones y fortalezca nuestro creer en la oración. Dios Todopoderoso, te invito entonces para que entres allí al hogar donde está reunida la familia, o ahí donde está un hermano o una hermana solos, aprovechando su soledad para escuchar tu santa palabra. Señor, por favor, que la palabra de hoy nos alimente y nos edifique y que así podamos acercarnos a ti. Gracias te damos, oh Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, tenemos entonces para hoy 6 de agosto del 2020 el tema la oración. La oración era una costumbre o es una costumbre muy antigua. No es nuevo el asunto de la oración. Los patriarcas lo practicaban. Ellos tenían sus altares donde oraban a Dios y sacrificaban sus víctimas a Jehová. Y él recibía ese olor grato ante su trono. Al igual que los pueblos paganos, ellos también tenían sus cultos a sus dioses, oraban sus altares, y hoy tenemos el ejemplo aquí de los Baales y el profeta Elías, cuando se juntaron para ver quién era Dios. Elías tenía su altar y los Baales el suyo, donde ambos estaban orando para que su Dios contestara esa oración. Elías estaba tan consciente que Jehová era Dios y los Baales estaban conscientes que Baal era Dios. Lo que iba a ser la diferencia era la respuesta positiva del Dios positivo. Y ahí vimos una respuesta tremenda, como Dios estaba haciendo las cosas. Él responde a Elías. Ahora, una cosa, ¿qué es la oración? El diccionario bíblico Vila dice que es la comunión con Dios. El diccionario bíblico Unilip dice que es la comunicación del hombre con Dios y se basa en la seguridad que Dios existe. El diccionario enciclopédico 1 dice que es la elevación de la mente a Dios para alabarle o pedirle mercedes. La Biblia Thompson dice que es petición
ruego o súplica. Por eso Jesús enseñó, y yo quiero compartir con ustedes la oración de oro. No quiero definir la oración de oro o hablar lo que significa la oración en este pasaje, sino solo quiero ver en globo la oración y cuánto es de útil la oración para nosotros. Entonces les invito a que tome su Biblia, por favor, y que lea conmigo el libro de Mateo, y vamos a leer este pasaje que habla de la oración que Jesús enseñó. Dice Mateo 6, versículo 9 hasta el 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Esta es la oración o la forma de la oración que el Señor enseñó. Le llamamos el Padre Nuestro. Pudiéramos dar una enseñanza específica solo sobre el Padre Nuestro, pero yo quiero hablar, ya dije en términos generales, sobre lo que es la oración. Entonces, la oración ya vimos que es parte importante y que el Señor mismo la enseñó. Jesús tuvo ese cuidado con los discípulos de enseñarles para que cuando llegara el momento de orar, ellos supieran por qué hacerlo y cómo hacerlo. Toquemos el primer punto. ¿Por qué debo de orar? Bueno, es una necesidad. De acuerdo a Mateo capítulo 15 y versículo 19, Jesús le dijo a sus discípulos que cuando el esposo fuera quitado de la tierra, ellos tenían que orar y ayunar. Y esto les enseñó Jesús porque un día alguien se llegó a Jesús y le dijo: mira Jesús, o mira maestro, ¿por qué los discípulos de Juan oran y tus discípulos no lo hacen? Entonces Jesús les dijo que no tenían necesidad de orar. Era obvio porque Jesús estaba con ellos. Y Jesús era el que afrontaba todas las situaciones en esa ocasión. Pero Él les estaba diciendo que cuando el esposo, cuando Él fuera quitado de la tierra, entonces los discípulos tendrían la necesidad de orar y ayunar. Mientras que Jesús estaba con ellos en la tierra, los discípulos eran defendidos por el Señor, porque Él tenía toda la autoridad de las cosas. El apóstol Pablo también dijo a los efesios que ellos tenían que orar todo el tiempo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, capítulo 10 y versículo 18 dice que nosotros tenemos que orar con toda oración y súplica en el Espíritu y orar por todos los santos, por toda la iglesia. Eso significa que la oración era tan importante para el apóstol Pablo, para que él le dijera a los discípulos: ustedes tienen que orar todo el tiempo.
no solo en el momento de dificultad. Así que la oración era de mucha importancia desde el tiempo antiguo. En 1 Tesalonicenses capítulo 17, también el apóstol Pablo enseñó a los hermanos de Tesalónica, diciéndoles, orad sin cesar. O sea, la oración no es solo cuando usted va a comer, cuando usted se levanta en la mañana, cuando usted se acueste. No, la oración es en todo tiempo y en todo lugar. Sus oraciones deben ser escuchadas todo el tiempo y en todo lugar. En Marcos capítulo 14 y versículo 38, los discípulos recibieron la orden de su maestro que oraran y que velaran. Eso lo encuentra en Mateo capítulo 17, versículo 21, y San Marcos capítulo 29. Cuando ellos tuvieron problemas por causa de una persona que la llevaron y estaba endemoniada, y los discípulos y toda la gente estaban allí, oraron por la persona y esta no fue sanada. Cuando Jesús llega y echa fuera el demonio, después de haber hablado con la gente, los discípulos se fueron con Jesús y allá, retirados de toda la gente, le preguntaron, ¿y qué pasó? Y entonces Jesús les responde, esta generación o este género de lengua o de demonios no salen sin ayuno y oración o sin oración y ayuno. Jesús estaba hablando que los demonios ahí tenían autoridad, tenían poder, pero hay un poder extra sobre los hermanos o sobre los discípulos de Jesús que venía a ellos enseguida. Anoche estábamos hablando sobre el poder para testificar y estábamos diciendo que el Espíritu Santo nos da autoridad para estas cosas. Entonces la oración nos encamina a nosotros a tener la confianza y la autoridad para hacer esto. Por eso Jesús les dice, no, este género de demonios no va a salir solo así, señores. Hay que orar siempre, hay que ayudar también, hay que estar lleno del poder del Espíritu Santo para que este género de demonios salga. Porque a través de la oración nuestro Dios nos da poder. Jesús mismo es nuestro ejemplo. Siempre lo encontramos orando. La Biblia dice que Él se apartaba de sus discípulos a orar. Y un día el Señor les dijo en San Juan capítulo 17 y versículo 15, porque ejemplo os he dado. Oiga esto, porque ejemplos he dado. Cuando se dice de ejemplo les he dado, Jesús lo había hecho delante de sus discípulos. Y les añade, así como yo lo hago, así como yo lo he hecho, así como yo lo practico, ustedes también deben hacerlo. Entonces, a pesar que nosotros sabemos totalmente que Jesús es Dios, que Jesús era el Hijo de Dios, pero cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del hombre humano. Entonces, Él tenía la necesidad de orar y de acercarse al Padre para comunicarse con Él a través de la oración, para elevar sus peticiones a Dios, para que Dios, el Padre, lo llenara de poder y de autoridad para superar toda generación que hubiera de maldad. Así que es un deber para todo creyente en Cristo Jesús orar, buscar la presencia de Dios a través de la oración. Jesús dijo una vez también,
velad y orad para que no caigáis en tentación. Y Santiago, el apóstol Santiago, también dijo algo muy importante. Él dijo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, cuando estamos haciendo esto, ¿de qué manera vamos nosotros a acercarnos a Dios? Es a través de la oración. Entonces, la oración es quien nos alimenta, quien nos ayuda, quien nos sostiene y quien nos da la autoridad. Así que la oración nos ayuda a pasar por las pruebas, nos ayuda a vencer las tentaciones. Y cada vez que Satanás se acerca a nosotros, bueno, nosotros nos acercamos a Dios y lo hacemos que Él huya de nosotros. Porque Él trata cada día de ponernos a prueba. Entonces la oración es cuando usted se está sometiendo a Dios, cuando usted se está acercando a Dios. Mire, hermano, la gente o los hermanos que no oran es gente débil. Es como aquella persona que no come durante una semana, no se alimenta, no desayuna, no almuerza, no cena. Y oiga, esa persona está tan débil. No se alimenta, entonces necesita el cuerpo físico que se alimente para poder vencer las vicisitudes de la vida física. Hay tantas enfermedades, tantas bacterias, tantos microbios, tantos parásitos, cuantas cosas que hay donde nos atacan a nosotros en nuestro cuerpo físico. Y si nosotros no nos alimentamos, entonces nos enfermamos. El cuerpo espiritual necesita alimentarse para tener autoridad sobre todas estas cosas. El apóstol Pablo dice que la oración es un poder que nos da para destruir fortalezas. Oiga, y la oración tiene un poder exagerado. Cuando usted ora, la gloria de Dios se manifiesta allí. Número 2, ya vimos por qué debo de orar. Ya vimos ahora las necesidades por las cuales nosotros tenemos que orar. Y entonces ahora, ¿a quién vamos a orar? A Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Miren, vamos a orar. Muchas veces tenemos, Espíritu Santo, por favor, dame fuerza, dame autoridad. Estamos orando al Espíritu Santo, estamos orando a Dios, estamos orando al Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús enseñó a orar a sus discípulos la forma que leímos ahí en San Mateo capítulo 6 y versículo 9 en adelante. Jesús da ahí las normas, cómo se debe orar y a quién se debe orar. Allí Jesús está diciendo al Padre, orad al Padre, oremos al Padre. Por eso Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Oiga, usted tiene que ser uno también con Dios, tiene que someterse a ser hijo de Dios. Por eso, Padre nuestro que estás en los cielos, está entonces acercándose a Dios para exponer todo lo que nosotros sentimos. Hay oraciones que hacemos porque tenemos dolor físico. Oramos porque Dios nos sane, oramos porque Dios nos levante de la cama, oramos porque tenemos necesidad. Hay oraciones de acción de gracias. Después de que recibimos lo que pedimos, hacemos una oración de gratitud a Dios porque Él escuchó nuestra oración, nos respondió de acuerdo a nuestra petición, de acuerdo al deseo de nuestro corazón. Oramos para reprender demonios, que el Señor nos dé autoridad y estamos nosotros reprendiendo.
Entonces oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí encontramos la oración de oro. Y dije, no me detalles para desglosar la oración de oro, sino yo quiero hablar solo sobre la oración. La oración, dijimos, debe dirigirse al Padre a través de su Hijo Jesús. No podemos llegar al Padre Celestial a través de otro personaje. No podemos. La Biblia es bien categórica. Jesús dijo en San Juan 6 que nadie va al Padre sino por Él. Entonces, cuando está hablando así, desmantela todas las otras formas de oración y les está diciendo, no hay otro medio por el cual podamos nosotros llegar al trono de la gracia. Teófilo le escribe a Lucas y le dice, mira Lucas, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por quien podamos ser salvos. Entonces todo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en una ocasión, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Eso lo encuentra en San Juan 14 y versículo 13. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Una autoridad sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo, que cuando oramos la hacemos nuestra y nosotros llegamos delante de nuestro Señor allí para orar a la gente, para decirle a la gente que Jesús tiene la autoridad para hacerlo. Entonces la oración es de mucha importancia, la oración es especial. Hermano, si usted no practica la oración, usted es una persona que puede fracasar en cualquier momento, porque es una persona que carece de ese alimento espiritual. Jesús vuelve a decir otra vez, todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Oiga esto. Hay otra cosa importante que Jesús enseñó también y dijo que hay que creerlo, que hay que tener fe. Si algo pidieres, si tuvieres fe como un grano de mostaza, y todo lo que pidieres al Padre, creyendo lo recibiréis. Entonces, en la oración no es simplemente orar, sino creer lo que estamos haciendo, creer por lo que estamos orando. El escritor de Hebreos también dijo algo muy importante. Y él dijo, si alguien se acerca en oración a Dios, que crea que le hay. Si usted no cree, es imposible. Una señorita se sentía así, falta de fe, y entonces ella estaba orando al Espíritu Santo en su casa y le dijo, Espíritu Santo, si es cierto que existes, yo quiero que me bautices esta tarde. Ella pertenecía a una iglesia que no aceptaba por ningún punto de vista el bautismo del Espíritu Santo. Pero en su oración ella clamó al Espíritu Santo y fue correspondida esa misma tarde. Así que nosotros tenemos que creer, tenemos que aceptar que Jesucristo existe. Así que todo lo que pidiéramos al Padre debe ser en el nombre de Jesús. No existe otra forma de orar. Solo podemos orar a nuestro Padre Celestial a través de Jesús, ya que Él dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué piensa usted de estas palabras de Jesús cuando Él
estaba hablando de esa manera. Así que la oración en su vida, hermanos, es algo que usted tiene que hacerlo todo el tiempo. Muchas veces nosotros de verdad no tratamos de orar, se nos olvida. Peor si nos levantamos tarde, tenemos que ir al trabajo, salimos corriendo. Hermano, ¿a quién se encomienda usted? Viviendo un tiempo tan malo, entonces nosotros necesitamos orar todo el tiempo. Daniel es una de las personas que oraba 3 veces al día. Eso lo encuentra Daniel capítulo 6 y versículo 10. 3 veces al día. Dice la Biblia que Daniel abría la ventana que daba a la mezquita, que daba a su templo. Entonces él oraba de acuerdo a la fe antigua, era la forma como ellos oraban. Siempre sus puertas debían de dar para ese lugar. Entonces él abría esa ventana y ahí oraba a Dios todo el tiempo. Quizá usted ha leído la historia de Daniel, cómo Daniel oraba y hasta lo acusaron delante del rey, pero sin embargo Daniel no dejó de orar. Así que Nehemías oró por su pueblo cuando le contaron en qué situación se encontraba. El libro de Nehemías describe que él lloró, que hizo duelo, que ayunó y oró por su pueblo. Y más tarde vemos que Jesús le respondió y le dio el lugar para que fuera y ahora restaurara a su pueblo. Elías oró a Dios porque no lloviera y porque lloviera. Jesús, nuestro ejemplo, siempre oraba y hacía vigilias. Allá a la medianoche o a la madrugada, él aparecía una vez, tanto que en una ocasión sus discípulos iban en el mar cuando Jesús dejó de orar y lo fue a alcanzar. Bueno, no entro en detalles porque si no me salgo de este tema, pero el asunto era que Jesús sí se apartaba mucho para orar. ¿Cuánto más usted? ¿Cuánto más yo? ¿Cuánto de necesidad de verdad tenemos? ¿O no tiene usted necesidad de orar? Porque yo tengo necesidad. Soy tan necesitado de Dios y muchas veces yo le digo al Señor cuando oro, Señor, soy el más necesitado de toda la raza humana y por eso me acerco a ti. Pablo oraba constantemente por los de Tesalonicenses. Dice el capítulo 2 que él siempre estaba orando por ellos e insta a la iglesia a que ore por los hermanos y que da gracias a Dios por la salvación de ellos y que da gracias a Dios por el comportamiento y el cambio de vida que tenían los de Tesalónica. Entonces la oración era importante para los hermanos. ¿Cuánto no será para nosotros? Yo quiero ser un orador. Usted debiera de ser un orador. Usted debiera de ser la persona que siempre está delante de la presencia del Señor. Miremos ahora, número 3, los resultados de la oración. Ya vimos por qué debemos de orar. Ya vimos ahora a quién debemos de orar. Y ahora miremos los resultados de la oración. Dios libró a Daniel de la boca de los leones. Dios hizo tantos milagros en la vida de Daniel. Ellos no fueron dañados bajo ningún punto por los leones. Cuando los compañeros de Daniel fueron lanzados al lago de fuego, 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, tampoco no les hicieron nada. Entonces, hermanos amados, la oración tiene resultados, hombre. Es que usted no ora, es que usted no busca a Dios, es que usted debe de orar para tener ese encuentro con Dios de verdad y disfrutar de la oración. Dios escuchó la oración de Nehemías cuando oró.
pudo viajar a su pueblo, reconstruyó su país y reorganizó a toda la gente que vivía allí. Cuando Elías oró porque no lloviera, no llovió por 3 años y medio. Imagínense, por la voz de un hombre. Quiero testificarles aquí una anécdota. Estaba levantando una nueva iglesia por la frontera de Honduras, muy lejos, por cierto. Había invitado a un predicador para que estuviera con nosotros y llevó todo un equipo grande para trabajar conmigo en una campaña evangelística porque la estábamos estableciendo. Íbamos a comenzar el domingo en la tarde para terminar el sábado, toda la semana de predicación. Imagínense, era el tiempo cuando los campesinos en el mes de marzo esperan lo que le llaman la lluvia de la siembra. Eso fue en Izabal. Así que estábamos comenzando el culto cuando empezó a llover y todos ya tenían preparada su semilla para sembrar porque esa lluvia esperaban. Cuando nomás empezó el culto y empezó a dirigir, yo sentí la necesidad de decirle al que detuviera la alabanza porque yo iba a hablar. Se me quedaron viendo porque estorbé el culto. Pero yo me levanté con autoridad y le dije en ese momento a la gente, no va a llover toda la semana, señores. Hasta la semana entrante o la otra semana estará lloviendo. Así que no va a llover. Levanté mis manos, no pedí a Dios que no lloviera. Yo le dije, Señor, gracias porque ya no envías la lluvia. Hermanos amados, eso impactó a la gente porque no llovió. Esa semana aceptaron muchas personas y después siguieron llegando porque oyeron la palabra profética. Y cuando terminó el siguiente domingo, el siguiente sábado, yo empecé a orar y les dije, señores, preparen su semilla, porque ahora sí ya va a llover. Domingo yo tenía que salir a dejar todo el equipo de trabajo. Y cuando venía de regreso tuve que correr como 1,5 cuadras para no mojarme, porque los aguaceros empezaron a caer. Unas personas silbaron, otras gritaron y dijeron que yo no era Dios para detener el agua. Pero cuando se ora a Dios con fe, cuando se alaba a Dios con dirección, Dios responde. Quizá usted tenga otro testimonio de la oración, porque hay muchos testimonios que Dios ha dado. Así es que Elías dijo, no lloverá hasta que yo diga que llueva. Y no llovió por 3 años y medio. Y cuando oró porque lloviera, Dios una vez más envió la lluvia. Le respondió al profeta Elías. Oró Elías ante los Baales. Él dijo en su oración, Señor Jehová, sé que tú eres Dios. Él estaba orando y dijo, por ende, desciende fuego y consume el holocausto. La gloria de Dios descendió, cayó fuego sobre el altar, consumió el altar, consumió todo lo que había allí y la gente creyó que Jehová es Dios. Así es que Jesús fue respaldado por el Padre en todos los milagros porque nunca dejó de orar. Pablo vio los resultados de la iglesia en Tesalónica y también en Éfeso. Así que yo en este momento les animo a orar. No tengo otra cosa que decirles hoy, sino debe de orar. Aprenda a orar. Aprenda a buscar la presencia de Dios.
Conforme usted aprenda a hacerlo, usted empezará a sentir que Dios está engrandeciendo su fe en usted. Y usted verá muchas cosas que Dios está haciendo. Dios lo respaldará porque usted está orando. Y en conclusión, Dios está preocupado porque oremos. Dios siempre estará a su lado cuando usted ore, porque Él fue que instaló la oración. Dios responderá a sus oraciones. Tenemos un Dios vivo que escucha y ve sus necesidades. Solo confíe y eche sus cargas sobre Él. Espere en Él y Él hará. En una ocasión, para terminar, había un hombre que estaba enfermo del SIDA, pero estaba grave. Habían erupciones en su piel, estaba en una fase final. Desde allá de Santo Tomás de Castilla, yo estaba aquí en el Limón, zona 18, yo era el pastor allí. Alguien le contó que estábamos orando por los enfermos y él me llamó para que orara por él. Hablé con él, se entregó a Jesús por teléfono. Hermano o hermana, es algo serio. Él hizo un viaje así como estaba hasta llegar a la capital desde allá de Santo Tomás de Castilla. Cuando lo vi, parecía un cadáver, de verdad, pálido, en gran, súper delgado. Nosotros lo recibimos en casa. En la noche mi esposa arregló una cama para que él se acostara y dijo, yo no me acuesto en la cama porque mi cuerpo está llorando agua. Y él dijo, no quiero infectar a nadie, déjenme en el suelo. Pero le dijimos, no. Entonces pidió que pusiéramos un nylon y pusimos un nylon sobre el colchón y él ahí se durmió. Solo nos dijo, las sábanas que use deben de ser quemadas mañana. Y le dijimos, está bien, no hay problema, lo vamos a hacer. Imagínense el estado en que estaba este hombre. Otro día comenzamos a orar a las 4 de la mañana en el templo porque teníamos proclamado un ayuno. Cuando fue la 1 de la tarde para las 2, empezamos a orar por los enfermos. La gloria de Dios descendió en nuestro templo y aquel hombre fue sanado. Dios lo sanó en un solo momento. Aleluya. Aleluya. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios en quien usted ha creído. Un Dios suficiente. Hermana, usted es porque no cree, por eso es que Dios no ha hecho un milagro, pero si tan solo creyera por un momento, la gloria de Dios desciende ahí donde usted está. Soy testigo de las cosas que Dios hace. Yo quiero orar por usted en este momento y pedirle a nuestro Dios que Él llene su vida en esta hora. Quizá usted no ha aceptado nunca a Jesucristo y quiere hacerlo. Aproveche hoy. Quizá está enfermo en una cama. Le prometo que Jesús puede sanarlo. Jesús puede levantarlo. No importa cuál sea su necesidad. Hace varios años, ahí donde les conté de esa vez que no llovió, fui a orar por un hombre al hospital que estaba enfermo porque se le puso su pulmón por causa de una patada en el campo de fútbol. Lo operaron. Fui a orar por él y estaba grave. Al día siguiente que lo fui a buscar, no lo encontré en la cama. Yo dije, está muerto, se murió porque estaba grave. Cuando yo me salí del cuarto de esa habitación para averiguar de él,
Él me gritó en el pasillo y dijo: pastor, aquí estoy. Jesús me sanó. Dios puede darle pulmones nuevos como a ese hombre. Dios puede darle riñones nuevos, así como a ese hombre. Dios puede hacer grandes cosas en su vida. Oramos en este momento. Amado Dios, Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo, llego ante tu divina presencia por medio de tu Hijo amado, para rogarte por aquella persona que hoy se reconcilió o que hoy te recibió como su Salvador personal. Perdona todo pecado, Señor, y muchas gracias por salvarlo. También, Señor, oro por los enfermos en este momento. Sé quién eres, Señor. Te conozco. Conozco tu capacidad, Señor. Yo reprendo esa enfermedad inmunda que está en el cuerpo de mi hermana, de mi hermano, de mi amigo. Allí en la cama donde estás, Señor, quizá le dijeron: ya no tienes remedio. Pero Jesús quiere sanarle hoy. Jesús puede romper esa cadena de Satanás, de esa enfermedad que le está atando. Jesús puede levantarle hoy de esa cama. En tu nombre, Señor, que sobre todo nombre, proclamo sanidad para los enfermos. Quiero oír testimonio, Señor, a través de este medio, que tú has hecho un milagro en la vida de las personas. Amado Dios, te doy gracias en este momento por haber hecho lo que has hecho hasta este momento. Gracias por esos milagros, Señor, que has hecho hasta hoy. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que podamos, Señor, presentarnos delante de ti. Gracias, amado Jesús, por esa bondad infinita en la que nosotros estamos ahora. Te adoramos, oh Dios eterno, y bendecimos tu nombre. Señor, gracias, gracias por darme la oportunidad de orar por las personas. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Hermanos amados, que Dios les bendiga en esta noche. Si usted llevó su ofrenda, si usted tiene ahí su ofrenda, yo le animo a depositarla y a ofrendar para la gloria de nuestro Señor, ya que siempre ofrendamos. Es nuestro culto. No podemos ir al templo, lo hacemos en casa. Pues allí en su familia que todos tenemos que ofrendar. Y Dios bendiga a todas las personas que se conectaron este día. Hoy no está mi esposa, que me pasa siempre una lista aquí, pero Dios les bendiga a todos, hermanos, los que se están comunicando siempre, hermanos que están escribiendo, hermanos que dan un like allí. Muchas bendiciones. Ahí en el Tejar escucha mi familia, en Chimaltenango escucha mi familia, allá en Yerbabuena, Chimaltenango, escucha mi familia, mi papá, mis hermanos están allí escuchando tu palabra. Y también en muchos lugares más. Hermanos, que Dios les bendiga. En la zona 6 esta hermana Chocón, que ella no deja de ver esta transmisión. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana Paula. Y así a muchas personas. No deja de escucharnos en los Estados Unidos. Wilson también ahí está oyendo todo el tiempo. Así que Dios les bendiga. En Puerto Barrio se están reuniendo personas y están escuchando la paz del Señor. Así es que a todos les deseo
muchas bendiciones. Estaré con ustedes otra vez, Dios mediante, el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga y la gracia de nuestro Señor sea con todos ustedes. Amén.